Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque en la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí no es una sugerencia ser misericordioso, ¿no? Sino es un mandato. Sean misericordiosos. Me parece una forma más imperativa, ¿no? De mandato, que no queda a discreción de cada uno, sino que es la palabra de Dios que nos convoca y nos dice: sean, tienen que serlo. Y no solamente de misericordiosos, sino también de no juzgar, de perdonar, de dar. Porque hay algo muy bonito que dice el Evangelio. Cuando ustedes son misericordiosos, saben dar, no juzgar, sobre ustedes se volcará un sinfín de beneficios. Tal es así que el beneficio, dice, es algo que no tiene medida, es rebosante. Por lo tanto, esa medida que nosotros damos por el prójimo atendiéndolo, Dios la dará y la usará con nosotros. ¿Sí? Con nosotros. Qué interesante es ver este tema de la retribución que nos espera cuando seamos misericordiosos, cuando no condenemos, ¿no? Cuando perdonemos. ¿Cuál es el premio? Y nos dice: se volcará sobre ustedes algo que será sin medida. Muchas veces sí ponemos medidas, a veces medidas muy tacañas, a veces somos muy dadivosos. Dios lo fue con nosotros. No tuvo medida. La medida para él era el amor. Sí, el amor al hermano. Y solo en la medida en que lo hagamos con él o con ellos, nosotros tendremos vida. Sí, vida. Imaginemos que el premio que se nos dará es algo que rebasa nuestras expectativas porque es desbordante. Frente tal vez a algo pequeño y insignificante que hicimos con el prójimo. Una pequeña misericordia, una pequeña ayuda. Sin embargo, dice, se va a recaer sobre uno una medida apretada, sacudida, desbordante, remecida. Pero queremos que esa medida llegue a nosotros, pues también hay que esperar dársela al hermano. Que el hermano también recibe esa medida, ¿no? En la medida en que sea así, nos juzgarán por la apertura que tuvimos de mostrar a los otros que puede haber una gracia tan grande como la de Jesús, que nos convoca a eso. Basta que perdonemos al enemigo, basta que recemos, ¿sí?, por quienes nos persiguen. Basta que hagamos todo esto y dice, ya tenemos una medida remecida, desbordante. Es decir, aquí Dios no se hace ganar en generosidad. No se hace ganar en generosidad. Pero a veces nos cuesta no juzgar. A veces nos cuesta no ver la vida del prójimo. ¿Sí? A veces nos cuesta. Porque a veces nos gana la habladuría, el chisme y queremos enterarnos de todo. Pero con palabras no se solucionan los problemas.
sino más bien con hechos. Por ejemplo, no juzgues y no serás juzgado. No condenen y no serán condenados. ¿Qué más claro? ¿No está totalmente claro el Evangelio? No lo hagas. Y si a pesar de lo que me dices, Jesús, yo lo hago, bueno, ¿saben qué? No estamos anclados al Evangelio de Cristo. Todavía faltaría mucho. Porque estoy poniendo una medida muy mezquina, muy corta. Y aquí, esa medida tan corta, tan mezquina, no quiero que Dios la utilice en mi persona. Porque tanto amor has dado, el mismo amor vas a dar, vas a recibir. Sí, el mismo amor. Qué bonito el Evangelio, ¿no? Qué bonito. Sinceramente, aprendamos a perdonar, ¿sí? Aprendamos a perdonar para ser perdonados. Aprendamos a amar para ser amados. Sí, para ser amados. Dios no se equivoca nunca. Dios nos muestra a través de su enseñanza que, sí, hay una educación interna del corazón, del interno del ser humano. Dice, perdona a tu enemigo. Da la otra mejilla si te han golpeado en una. Esas son cosas que nos dice Jesús, que se nos perdonará. Y en la medida que hagamos eso, vamos a obtener un premio más grande, mucho más nutrido. Sobre nosotros se volcarán medidas desbordantes. ¿Por qué? Porque así como yo la utilicé con el otro, esa misma medida se me devuelve a mí. Pero di poco, no exijamos más. No exijamos más. Así lloremos, no habrá otra medida, sino lo que hoy muestra el Evangelio, donde es caridad, donde es amor, donde es respeto, donde realmente, ¿no? Nos ayude a crear, ¿sí?, una sociedad en la cual vivamos en armonía y, como dicen, aprendamos a perdonar sin ser perdonados. Sí, aprendamos a perdonar. No nos perdona, no nos ama. Tranquilo, tranquila, no te preocupes, tú sigue adelante. El amor no va a faltar. Y es la única medida que Dios va a utilizar con nosotros. Tanto amor diligente, acompañando. ¿Cómo Dios no nos va a retribuir? ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Si todo el esfuerzo uno lo pone de tal manera que al final es reconocido. ¿Por qué creen que habla aquí de una medida buena o no apretada, no sacudida, desbordante? ¿Por qué habla de eso? ¿Porque es una falacia de la palabra de Dios? No, porque es una realidad en la cual sí se va a dar, se da, se da. Entonces el Padre es misericordioso. Y lo primero, no juzgar, no condenar, perdonar. Esa es la llamada del Evangelio. Perdonen y serán perdonados. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llámense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.